Hola a todos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con los casos clínicos respecto a los temas que hemos visto en la segunda fase. Como saben, hemos visto 3 temas principales: la semiología abdominal, la semiología nerviosa y la semiología genitourinaria. Hoy vamos a discutir 2 casos. Un caso en el que vamos a mezclar tanto la semiología abdominal con la semiología nerviosa y un caso de genitourinario. ¿Ok? Chicos, les recomiendo que traten en la medida de lo posible de pausar después de que leemos cada uno de los casos. Traten de responder en los comentarios, en qué parte, en los comentarios de este video, y van yendo conmigo resolviendo clínicamente los casos, ¿ok? Es más que todo una manera de que nosotros podamos repasar algunos temas, consolidar otros y de repente aprender algo, ¿ok? ¿Listo? ¿Preparados, chicos? Vamos con el primer caso. Roberto es un señor de 90 años que es llevado a la consulta por fiebre y deterioro de sensorio. Tenía como antecedente 2 episodios de accidente cerebrovascular. Eso se llama ACV, con una secuela de paresia del hemicuerpo derecho y demencia incipiente. En el examen físico se constató fiebre, taquicardia, taquipnea, disminución de la saturación de oxígeno, respirando aire ambiental y estertores en el campo pulmonar inferior derecho. Asimismo, se observó tos asociada con la deglución. En este caso clínico, me gustaría que en los comentarios, chicos, pongan qué les parece este cuadro clínico. ¿Cuál es su apreciación en este momento de este cuadro clínico? Lo segundo es que me gustaría que en este momento describan lo que es disfagia. ¿Qué es disfagia? ¿Cómo nosotros sabemos que un paciente tiene disfagia? Y en este preciso caso, ¿ustedes creen que este paciente tiene disfagia? Y si es que fuera así, ¿qué tipo de disfagia es? ¿Ok? 5 segundos, chicos, para que ustedes puedan responder, puedan hacer las búsquedas que ustedes necesiten, pero principalmente de repente regresen al cuadro clínico y digan qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, vamos conmigo. Bien, vemos que Roberto, primero tenemos que tener un orden en la cabeza. Siempre nosotros decíamos, cuando un paciente viene a la consulta, lo primero que tenemos que saber es cuál es el motivo de la consulta. ¿Por qué está haciendo esta consulta? Y basarnos en eso. Roberto es traído a la consulta porque tiene fiebre y deterioro del sensorio. Hemos dicho que deterioro del sensorio es que de repente no habla, no se conecta con el medio, de repente no tiene los ojos abiertos, entonces nos preocupa. Es una persona que tiene fiebre y deterioro del sensorio. Lo segundo es, ¿cuál es el estado basal del paciente? Muy importante saber, ¿es un paciente que camina, es un paciente que corre, es un paciente que está normal, es un paciente que ya tiene un antecedente? En este caso, Roberto ya tuvo un accidente cerebrovascular y debido a ese accidente cerebrovascular tiene una secuela, que quiere decir que ya tiene una circunstancia que afecta su estado basal. ¿Y cuál es la secuela? Paresia del hemicuerpo derecho. Ese es el momento, chicos, para que ustedes pongan en el comentario qué es o cuál es el término que nosotros utilizamos para la paresia del hemicuerpo derecho. Y lo segundo es que este señor también ya tiene una demencia incipiente. Entonces, definitivamente no estamos hablando con una persona que su estado era normal. Probablemente no vamos a poder hacer un examen mental detallado porque nos va a salir alterado. Ahora, el paciente ya tiene alteraciones de comunicarse con el medio, entonces es importante que sepamos, ¿tendrá de nuevo un ACV? ¿Está de repente teniendo algún problema adicional? Vemos que tiene fiebre. ¿La fiebre a qué nos orienta? Probablemente una infección. Pero es importante saber que si te decimos paresia de mi cuerpo derecho, eso se llama hemiparesia derecha. Y la hemiparesia limita los movimientos que esta persona puede hacer. Entonces es muy importante que vemos que la parte derecha no la mueve y por otro lado la demencia lo limita a ser independiente. Entonces probablemente hay una persona que le está ayudando de repente a comer, una persona que le está ayudando a vestirse. Entonces todo ese contexto es muy importante en este caso clínico. Lo tercero que tienen ustedes que hacer, hemos visto que primero van a ver el motivo de la consulta, lo segundo van a ver el estado basal del paciente y lo tercero es analizar bien el examen físico.
¿Qué dice en el examen físico de este paciente? Primero tiene fiebre, segundo tiene taquicardia, tercero tiene taquipnia, cuarto, disminución de la saturación de oxígeno, quinto, tiene estertores en los campos pulmonares inferiores derechos y sexto, tos asociada con la deglución. Entonces estamos viendo de que para poder entender qué es lo que está sucediendo en el examen físico, sí o sí tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es fiebre? ¿Qué es taquicardia? ¿Qué es taquipnia? ¿Cuál es el valor normal de la saturación de oxígeno? Y bueno, los estertores, ustedes creo que ya lo habíamos escuchado, pero los vamos a hablar a medida que vamos desarrollando el tema. ¿Listo? Entonces vamos con lo primero. ¿Qué es fiebre? Fiebre es la temperatura mayor a 38 grados centígrados. Recuerdo que en alguna clase la mencionamos, pero si es que no quedó claro, estos conceptos tienen que estar claros. ¿Listo? Fiebre es mayor a 38. ¿Qué pasa si es que tiene una persona 37,5? ¿Eso es fiebre? Pero bueno, para eso ustedes tienen que saber definitivamente cuál es el valor normal de la temperatura. Abajo en los comentarios, ese es el momento en que me pongan cuál es el valor normal de la temperatura. Y como siempre, ustedes saben que no hay valores fijos, sino tenemos rangos. ¿Alguien sabe? Normalmente nosotros consideramos que la temperatura normal de una persona va de 36,1 o 36 grados centígrados hasta 37,2 grados centígrados. Por encima de eso, generalmente por encima de 37,5 nosotros consideramos al cuadro como una febrícula. Este es un término que de repente no lo conocen mucho, pero es importante que ya se vayan familiarizando con él. Una persona que viene y dice, wow, he tenido fiebre toda la noche con 37,5, probablemente nosotros diremos, sí, la persona está afectada, puede tener una febrícula, pero no llega a ser fiebre. ¿Ok? Lo segundo es la taquicardia. La taquicardia es la frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. Y viene, clarísimo. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos acerca del pulso y de cómo nosotros vamos a buscar el pulso y dónde lo encontrábamos? Este es el momento de dejarles la primera. Es una tarea informal. Es una tarea para que ustedes pongan en el comentario cuánta es la frecuencia cardíaca que ustedes tienen en este momento. Recuerden cómo se toma el pulso. Si no, hay videos en internet para que ustedes lo puedan ver. Y cuenten cuánto es su pulso. Y lo segundo es la taquipnia. O lo tercero diría. La taquipnia es la frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto. Igual, este es el momento en que ustedes cuenten la frecuencia respiratoria. Recuerden que hemos visto el video juntos de cómo se cuenta la frecuencia respiratoria. Pero si no, les hago recuerdo que nosotros expandimos la caja torácica y cada vez que expandimos, a eso se refiere como una respiración. En un minuto, a diferencia de repente algunas otras circunstancias, es importante que nosotros contemos el minuto completo, o sea, los 60 segundos para ver cuántas veces se expande el tórax y me van a poner cuánto está su frecuencia respiratoria al momento, ¿ok? La saturación de oxígeno en Arequipa normalmente es 95% a más. La mayoría de personas en Arequipa presentan 95% de saturación, pero eventualmente vemos algún paciente que presenta 96 o 97. ¿Listo? Entonces, en este pacientito nosotros vemos que tiene fiebre, o sea, temperatura más de 38, que tiene taquicardia, de repente tiene 100, 120, 150, tiene taquipnia, está respirando más rápido, de repente 25, pero más de 20 ya sabemos que es taquipnia. Y la saturación está de repente en 80, quiere decir que se estaban afectando los pulmones. Y eso nos orienta a nosotros a pensar de dónde puede ser la infección. ¿Ya? Si nos dice que tiene estertores en el campo pulmonar inferior derecho, inclusive nosotros nos podríamos aventurar a decir que probablemente es una infección que está comprometiendo el pulmón derecho en el área inferior. ¿Listo? ¿Y cómo se llaman a las alteraciones o las infecciones del pulmón? Generalmente se llaman neumonía. ¿Pero por qué sería? O sea, esta es una neumonía infecciosa, es una neumonía que de repente está relacionada a algo adicional.
Si nos dicen abajo de que cada vez de que el paciente come presenta una tos, entonces muy probablemente el origen de esta neumonía podría ser que haya aspirado algo. ¿A qué se refiere esto? A veces en el ACV se presentan alteraciones de deglución. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, toma líquido, el líquido no necesariamente pasa al esófago, podría ir potencialmente a la vía respiratoria. Y lo mismo con algunas áreas o en algunas circunstancias sólidas. Sin embargo, eso ya nos causaría un proceso mucho más agudo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la disfagia? Recuerden, la disfagia, chicos, es la dificultad para trasladar tanto elementos sólidos o líquidos desde la boca hasta el estómago. Es ese mecanismo de que algo se traslada desde la boca al estómago se llama deglución. Entonces, en palabras sencillas, la disfagia es la dificultad para deglutir sólidos y líquidos. Entonces, primero, comentarios respecto al cuadro clínico. Es una persona que ya tenía un antecedente de tener un ACV, es una persona que tenía una hemiparesia derecha, es una persona que ya tenía una alteración del sensorio, vamos a decir que tenía demencia incipiente. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es una alteración de la deglución para tanto sólidos como líquidos. ¿Y qué es o qué tipo de disfagia presenta el paciente? Muy probablemente ha sido una disfagia a líquidos inicialmente y probablemente a sólidos también. ¿Listo? Entonces, espero que en este caso ustedes vean que inclusive hemos hablado un poquito de respiratorios. Hemos visto que las personas no vienen con los cuadros clínicos clásicos generalmente. A veces vienen con cuadros de neurología, que además se complican con cuadros de neumología y también con cuadros abdominales. ¿Ok? Es un cuadro interesante, muy bonito para que repasen algunas de las cosas que ya habíamos visto. Espero que hayan hecho bien su examen, chicos, las veces que sea necesario para ver que tengan su puntaje correcto, porque eso nos va a ayudar. Si ustedes no conocen los términos, no vamos a poder avanzar más. Y recuerden que la siguiente fase vamos a trabajar mucho lo que son síndromes. Entonces necesito que tengan todas las cosas, por lo menos los términos bien en la cabecita. ¿Listo? Siguiente caso clínico. Preparados. Es un caso bien bonito. Es Alicia, de 28 años. Ella viene al hospital porque presenta dolor lumbar izquierdo intenso, de comienzo brusco y de 3 horas de evolución. El dolor es persistente, por momentos se intensifica e inclusive se irradia hacia la zona inguinal. Entonces vemos un dolor lumbar izquierdo que se va a la región inguinal. Al interrogatorio refiere un episodio similar hace 3 años, que se resolvió de manera espontánea, porque no lo consultó. Y refiere que no tiene otro antecedente. La paciente parece agudamente enferma, con nerviosismo e inquietud. No tiene fiebre, o sea, febril, y tiene signos vitales normales. El examen físico revela un abdomen plano, simétrico, blando y doloroso espontáneamente a la palpación del flanco izquierdo, sin signos peritoneales, y sus ruidos hidroaéreos son normales. La percusión lumbar es dolorosa a la izquierda. No presenta otros puntos dolorosos abdominales. Clarísimo este caso, ¿no? Este es uno de los pocos casos que cuando uno lo ve dice, caramba, creo que ya tengo una presunción diagnóstica. ¿Y cuál es la suya, chicos? Este es el momento para que pausen el video, se tomen sus 5 minutos y me digan cuál es su presunción diagnóstica, qué es lo que creen que esta persona puede tener. También es importante que me digan si es que ustedes creen que otras cosas pueden ser, por qué serían esas cosas. Es este ejercicio mental que estamos haciendo nosotros de ver por qué, cuándo, cómo, cuáles son las maneras, es muy difícil que ustedes lo aprendan por sí solos. Siento que esta es parte del arte de ser médico o el arte de ser un profesional de salud, porque necesitan tener un orden en la cabeza, ir a través de los casos clínicos, porque los pacientes les van a presentar como casos clínicos, ¿ok? Entonces es importante que ustedes sepan qué es, qué puede ser, qué otras cosas pueden ser y, por ejemplo, qué estudios utilizarían para definir el diagnóstico y descartar los diagnósticos diferenciales,
¿Ok? Bueno, chicos, tienen sus 5 segundos y vamos a pasar a resolver el caso. Vemos que, importante, que habíamos dicho, primero definir el motivo de la consulta. ¿Por qué está yendo Alicia? Alicia está yendo al hospital porque tiene un dolor. Entonces, ya hemos dicho, ¿cómo es el dolor? El dolor, primero, ¿dónde se localiza? En la zona lumbar izquierda. Intensidad, muy intenso. Aparición, brusca. Duración, 3 horas. Este dolor dice que es persistente. ¿Se irradia a algún lugar? Sí, a la región inguinal. Entonces, muy, muy importante. Acá nos describe gran parte de las cosas que nosotros necesitamos respecto al dolor. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Dolor. ¿En qué nos tenemos que concentrar? En quitarle el dolor al paciente. Esa tiene que ser nuestra primera premisa. Si es un paciente que le está doliendo y que tiene mucho malestar, entonces tenemos que nosotros darle una solución. Pero para darle una solución también tenemos que ver que no le hagamos daño. O sea, tenemos que saber que la solución que le damos es una solución efectiva. ¿Cuál es el estado basal del paciente? Esta es una joven que no ha tenido otros antecedentes. Es una paciente que está normal. Hace 3 años tuvo un episodio similar que nos llama la atención, que se resolvió espontáneamente y que nunca consultó. Entonces también eso es importante. No es la primera vez que le pasa, es la segunda vez que le pasa. Y lo tercero, ¿cuál es el examen físico? Hemos visto que esta paciente se le nota mal, se le nota nerviosa, felizmente no tiene fiebre, sus signos están normales. Entonces ¿en qué nos ayuda? En que probablemente vamos a descartar una infección. Normalmente en las infecciones hay fiebre, en las infecciones hay aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, taquicardia, taquipnea. Entonces eso es algo muy importante. Vemos también que en el examen físico, de frente nos dicen, hay dolor en el flanco izquierdo. Recuerden, los flancos están altamente relacionados con los riñones y la percusión lumbar también. Entonces, con lo que hemos visto, ya podemos tener lo que es la presunción diagnóstica. Nuevamente, chicos, si todavía no lo han hecho hasta el momento, ese es el momento para que pongan abajo en los comentarios de este video, pongan cuál es su presunción diagnóstica. Desde mi punto de vista, un dolor tipo cólico, que se da sin fiebre, que se da en una persona joven. La segunda oportunidad generalmente es un cólico renal o ureteral, ¿ya? En este caso nos da inclusive algunas cosas que son muy clásicas, como la puñopercusión lumbar positiva. Nos da también el hecho de que la paciente haya presentado dolor en el flanco a la palpación. Entonces es algo muy interesante. ¿Qué otros diagnósticos pueden ser? Definitivamente puede ser una infección urinaria, pero como hemos visto, no hay fiebre, no hay alteración de los signos vitales, entonces ese diagnóstico se va cayendo. ¿Puede ser una pielonefritis? Sí. Como hemos visto, también de repente podría haber un poco de alteración, sobre todo de la temperatura. Tenemos que ver si es que eso no es. ¿Puede ser una apendicitis? Sí. Sobre todo una apendicitis que sea retrocecal, una apendicitis que sea un poco ascendente, podría ser. ¿Puede ser una anexitis? Sí. ¿Puede ser un embarazo ectópico? También. ¿Puede ser una ruptura de quiste ovárico? También. Entonces, ¿qué estudios vamos a utilizar para definir nuestro diagnóstico? Probablemente un examen de orina nos va a ver si es que tiene hematuria, de repente nos puede hablar un poco más acerca de si es que hay leucocitosis. Entonces es algo interesante. Normalmente en la radiografía simple se podría ver cálculos de calcio. El 87% de los cálculos se están hechos de sales de calcio. Entonces podríamos utilizar. Pero en la práctica vemos de que el paciente tendría que estar muy bien preparado, los intestinos tendrían que estar completamente libres para que nosotros podamos ver. Entonces, tómenlo con pinzas. ¿La ecografía renal nos podría ayudar? Sí. La ecografía renal también nos ayudaría a descartar otras cosas, como la apendicitis, como la anexitis, como el embarazo ectópico o una ruptura. Entonces la ecografía renal sería una muy buena opción en este caso. Para el cólico renal per se, la pielografía es muy interesante. No la hacemos tanto en la práctica clínica aquí, pero en otros países es inclusive el gold estándar para ver el cólico renal. ¿Listo, chicos? Esos son los 2 casitos. Espero que ya hayan ustedes resuelto todo lo relacionado con el quiz
en el cual han visto un poco de neuro, han repasado un poquito de lo que es genitourinario. Y recuerden que el próximo quiz va a ser un quiz completo con lo de abdomen, con lo de neuro y con lo de genitourinario. Es posible también que les ponga un poquito acerca de cardíaco. Hay unas cositas que me gustaría ver. Y también, bueno, comentarles que la próxima clase vamos a continuar con lo que son síntomas y signos generales. Recuerden que habíamos visto el dolor, entonces vamos a ver un poquito más lo que es la astenia o cositas generales que necesitan saber para que ya terminen de comprender de manera un poco más completa lo que es el análisis semiológico del paciente. ¿Ok? Bueno, chicas, que tengan un buen fin de semana. Y si es que tienen cualquier duda, ya saben, tenemos el WhatsApp o tenemos el chat aquí. ¿Listo? Chao, chao.